documento es el de Gastón Bachelard, La Poética del Espacio. Es un libro que está en la Biblioteca Central, eh, más bien creo que en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte. Es un libro muy interesante, cabecera yo creo que para muchos docentes cuando tenemos que entender el espacio, sobre todo de artes visuales, porque nos permite tener una suerte de imaginario respecto de esto y desarrolla el imaginario Gastón Bachelard como un poeta. Entonces lo que presenta, aquí me fui al índice al final de esto, el link lo voy a dejar. Por ejemplo, toma la idea de casa y la casa la desarrolla en este imaginario poético. Habla del sótano, de la guardilla, el sentido de las piezas, aquí ya se habla de la choza, etcétera, en el capítulo uno. Pero muy interesante en el sentido de que va como estratificando o cualificando cada uno de los espacios de lo que generalmente concebimos como casa. El sótano, por ejemplo, sería ese espacio simbólico en el que uno, y espacio funcional también, no solamente simbólico, en el que uno va dejando aquello que no quiere que los demás vean. Un poco aquello que nos parece que no debiera estar dentro de nuestra casa. ¿Ya? Y eso, si uno lo extrapola y lo lleva a otras cosas también, como conducta del ser humano, también lo desarrollamos en nuestra manera de habitar la ciudad, por ejemplo. Los vertederos, las poblaciones marginales, todo eso como que queda relegado de lo que es el espacio central. Y eso demuestra un poco y valida esta observación de Gastón Bachelard sobre este tipo de espacios. Es muy, muy interesante esa perspectiva y así como habla del sótano, también habla de otros espacios como lo son, por ejemplo, las piezas. Fíjense que en los dormitorios de muchas personas están los crucifijos, la figura de la madre o del padre o incluso póster de ídolos, todo eso que tiene que ver con la idolatría, con quienes nosotros idolatramos o un poco nuestra referencia para más, de una manera más íntima, está ahí en la pieza. Incluso hay estantes que parecen verdaderos altares, así como que están creados en esa forma piramidal. Y en ese sentido es bien importante cómo Gastón, o sea, me parece muy significativo y sensible la manera en que Gastón Bachelard va eh, haciendo una metáfora de todo eso con imágenes que él va presentando en el libro y que nos permiten entender como un poco también cómo es que funcionamos en nuestra casa, por qué es así, por qué se llegó al concepto de dormitorio, se llegó al concepto de cocina, por qué se empezó a estratificar las funciones y tienen que ver también con respuestas muy, muy de base del ser humano. Conceptos como casa y universo, por ejemplo, en el segundo capítulo, ¿ya? Que habla de la vastedad, del terror, es un poco de esta agorafobia hacia el espacio amplio y cómo nuestra necesidad de crear un techo, ¿no? De configurar este espacio infinito, digamos, sobre todo hacia las estrellas, al cielo, y generar una especie de plano superior y puede ser verticales, ¿no es cierto? También, que nos permiten entender nuestra escala y de alguna forma calmar esa ansiedad que es tan propia eh, de lo desconocido, ¿ya? Y bueno, va haciendo una serie de otros paralelos. Yo lo encuentro un libro bellísimo, muy significativo, como les decía, para quien quiere trabajar en esta línea en artes visuales, por su recurrencia a las imágenes, pero también para poder entender la arquitectura. En ese sentido, bastante facilita la interdisciplina. Y por último, podría seguir y seguir presentando autores. Me parece valioso también este artículo, o sea, más bien el reducto de una entrevista de Michel Foucault, a Michel Foucault más bien dicho, que se llama El ojo del poder. Michel Foucault acá, no recuerdo bien dónde está la cita, pero en el fondo eh, habla sobre que la historia de la arquitectura es la historia de los poderes. Y claro, también como que lo sitúa un poco desde ahí la disciplina como la necesidad del ser humano de control. Y el panóptico, que es la figura a la cual todo el rato se está aludiendo, o buena parte,
que se presenta como máxima de una expresión de arquitectura que va hacia allá, hacia el control. Si no la conocen, es una estructura de cárcel, una propuesta carcelaria, digamos, para control de los reclusos, donde en el medio hay una especie de columna, ya como una especie de campanil, de obelisco, que tiene a quien vigila en el centro. Una serie de ventanillas donde puede ver lo que sucede en el resto de un área que idealmente o es hexagonal o es circular. Y desde ese se optimiza el recurso humano, digamos, de vigilancia, que serían en este caso los cuidadores, que tienen acceso por su mirilla, por su ventana, a cada uno de los pabellones y están viendo lo que pasa ahí y lo pueden controlar desde un solo centro sin tener que recorrerlo. Un poco a ese nivel de máxima, digamos, de control, eh, es la imagen que Foucault empieza a desarrollar en este texto y que es muy interesante también porque es verdad, en el siglo XX, si bien ya el panóptico dejó de funcionar de esa manera, podríamos hablar de nuevas formas de panóptico, como son Internet, las redes sociales, pero en lo que tiene que ver con arquitectura, podríamos hablar del efecto de la transparencia. ¿Se han fijado ustedes que los bancos ya no son blindados como bóvedas, sino que tienen esta cosa de los vidrios y todo para que se pueda ver incluso de noche? Y es un concepto de seguridad y de control distinto. También estamos en una etapa de cambio, ¿no? Estamos viendo lleno de latas el centro, gente que se empieza a cubrir. Parece ser que esa transparencia y la iluminación y los espacios abiertos está... Se cortó la transmisión de lo que aguantaba el grabador que yo ocupo. Pero bueno, lo que trataba de decir es que a este concepto de transparencia que tiene esta suerte de idea de fondo del panóptico que Foucault menciona, eh, está cambiando por toda la realidad que estamos viviendo. O sea, nuestras ciudades, sobre todo las grandes urbes de Chile, y también en otras partes podemos ver esta suerte de muro medieval que empieza a rodear los bancos, los negocios grandes, y algo está cambiando con respecto a ese tipo de empresas e instituciones que sí que empiezan a blindarse con respecto al acceso que pueden tener otras personas hacia ellos. Un poco eso es lo que está en discusión también. Eh, y hay una respuesta violenta frente a una manifestación ciudadana, y lo digo violento porque es para muchas personas atroz, como está cambiando un poco la dinámica de la ciudad con esto de las filas afuera del local, la gente, o sea, perdón, los espacios rayados, planchas soldadas fuera de los negocios, casillas chiquititas para poder comprar algo en una farmacia. Todo eso, claro, yo lo digo un poco desde la risa que da eso, tenemos la suerte de poder reírnos frente a eso, pero la verdad es que son estados como un poco de violencia, ¿no es cierto? Y lo vemos en la guerra, en los paisajes de pueblos enteros que están eh, sucumbidos frente a una atrocidad tan fuerte como es la guerra, que deben de blindarse. Entonces esa lógica está empezando nuevamente a permear en nuestra cultura y evidentemente hay una caída de ciertos cánones, ¿ya? O aparecen nuevas, em, para lo que vendría siendo este tipo de arquitectura, nuevos desafíos, si que queremos llamarlo así. Claro, quizás aparezca el vidrio, se mantenga la transparencia y trae a un láser, no sé, que haga que cualquier persona no deseada sufra algo. Entonces, así están las cosas. Si ustedes recuerdan, no sé en realidad por la edad que tienen, pero en las esquinas de las ciudades también existían muchas de estas casetas de carabineros o de gente que vigilaba, ¿no es cierto? Todavía quedan algunos lugares fuera de las comisarías, por ejemplo, esas especies de torreones chicos, en algunas cosas, en algunas partes dignos, en otras partes bastante indignos, donde hay una persona adentro que está mirando y, bueno, eso tiene que ver con la dictadura también, ¿no es cierto? O sea, en el fondo la arquitectura sí tiene que ver con el poder, como bien lo señala Foucault. Y de eso se trata ese texto.
Y así como vimos estas tres nociones de una mirada hacia el problema de la arquitectura en cuanto a fenómeno, hay muchas otras, ¿ya? Y hay arquitectos también y arquitectas que trabajan desde aquella, no solamente de lo que podamos entender como un estilo, como una manera de generar esta forma. Ya lo hablaré más adelante, tanto es Miran Radic como conocido arquitecto nacional, pero también de Tadao Ando, que es uno de... mm, La historia también de Tadao es muy bella, muy romántica respecto de la arquitectura y muy jugada. Si bien es un arquitecto muy conocido y que ha hecho proyectos de miles de metros cuadrados bastante ostentosos, también sus inicios parten desde una suerte de humildad y se mantiene con unos fundamentos que no tienen que ver con los costos del proyecto, sino más bien con esa necesidad eh, de abarcar una forma que no es solamente el permitirnos cobijarnos en nuestras funciones biológicas o nuestro sentido de lo bello y lo feo, digamos, desde el punto de vista material. Él sustenta su diseño desde otra perspectiva. Y ahí, claro, esa otra perspectiva que le invito a conocerla por sus propios medios, digamos, se basa en una noción de arquitectura que es distinta. Y tiene que ver con esto de la vastedad que menciona Gastón Bachelard, por ejemplo, eh, y de el sentido del poder de la luz y el poder de la sombra con respecto a cómo conseguimos nuestra propia experiencia de habitar este mundo, en todos los sentidos. Entonces es bien profundo. Yo les invito también a leer de eso y en general a interesarse. Hay de todos puntos de vista. Así que eso.